Cuando quieran, arranque. Voy a, voy a poner el power y ya comparto la pantalla. Ok. Ahí va a comenzar la compañera Caro. Bueno, empezamos. Bueno, vamos a hablar de los aspectos éticos ante la investigación. Los progresos científicos y tecnológicos, los procedimientos modernos y los avances de la medicina implican un montón de beneficios para la sociedad, tanto para las personas enfermas como para las personas sanas. Pero de las investigaciones con seres humanos surgen diversos dilemas éticos. Si bien es cierto que la investigación y experimentación con humanos tiene como fin contribuir a la mejoría de los procedimientos diagnósticos, preventivos y de la comprensión de las enfermedades, estos protocolos deben pasar por un filtro que proteja los derechos de las personas implicadas. Para esto existen comités, como el Comité de Ética de la Investigación, o por sus sílabas, CEI. Estos son sistemas de evaluación de investigación biomédica. Se ocupa de establecer criterios para su conformación y para asegurar que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, asegurando la protección de los participantes actuales y potenciales para las investigaciones. Un CEI es un grupo multidisciplinario y multisectorial, independiente de los profesionales de salud y otros sectores. Tiene como objetivo contribuir a conservar la dignidad de las personas, los derechos, seguridad y bienestar de los participantes. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se introdujo la idea de que la evaluación ética debía ser independiente y externa al campo de los médicos y los investigadores. La necesidad de que las evaluaciones sobre aspectos éticos de la investigación fueran llevadas a cabo por personas diferentes a los propios investigadores fue la consecuencia de diversas circunstancias históricas. Numerosos hechos ocurridos hasta los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En particular, las investigaciones relacionadas a la búsqueda de vacunas para infecciones que producían la muerte de miles de personas culminaron con las atrocidades cometidas por los médicos en los campos de concentración de nazis, que a partir de ahí se aprobó el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, experimentos médicos permisibles. Quienes practican la experimentación humana justifican su actitud en que esos experimentos proporcionan resultados para beneficio de la humanidad y que no pueden obtenerse por otros medios. Sin embargo, deben observarse ciertos principios básicos a fin de satisfacer los requisitos de la moral, la ética y del derecho. Bueno, el primero y el más importante es el consentimiento voluntario del sujeto. Esta persona, este consentimiento es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona afectada debe tener capacidad legal para consentir, deberá estar en situación tal que pueda ejercer plena libertad de elección, sin cualquier forma de coacción o sin ninguna amenaza. Tiene que decidirlo él. También no puede ser de naturaleza innecesaria o caprichosa. Tiene que ser sumamente necesario. También deberá basarse sobre los datos de experimentación animal previa y sobre el conocimiento de la enfermedad natural. Debe evitar todo sufrimiento, daño físico, mental innecesario. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que pueda producir la muerte
daño o incapacidades a los sujetos de experimento. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el riesgo del problema que se pretende resolver. Deben tomarse las medidas apropiadas, adecuadas, para proteger al sujeto de las posibilidades, aún de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte. Los experimentos deberán ser realizados solo por personas calificadas científicamente. En el curso del experimento, el sujeto será libre de terminar el experimento si le parece imposible continuar con él. En el curso del experimento, el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento si tiene razones para creer que la continuación del mismo puede dar como resultado la lesión, la incapacidad o muerte del sujeto experimental. Ahí sigue mi compañero. Bueno, ahora voy a continuar hablando yo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí. más adelante, en 1979, se conoce el informe de Belmont. Es un documento creado por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, donde se habla de la distinción entre la investigación y la práctica, una discusión de los 3 principios éticos básicos y algunas notas sobre la aplicación de estos. Los límites entre la práctica e investigación. El término práctica hace referencia a las intervenciones diseñadas únicamente para aumentar el bienestar de un individuo y que tienen una expectativa razonable de éxito. El propósito de la práctica médica es brindar diagnóstico, tratamiento preventivo o terapia a individuos en particular. En cambio, el término investigación designa una actividad concedida para probar una hipótesis, para permitir que se saquen conclusiones y a partir de ellas desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable. La investigación se describe usualmente en forma de un protocolo que fija un objetivo y delinea una serie de procedimientos para alcanzarlo. La investigación y la práctica se pueden llevar a cabo juntas cuando la primera está diseñada para evaluar la seguridad y la eficacia de la segunda. Los principios éticos básicos. Tenemos el respeto por las personas, que incorpora dos convicciones éticas. La primera es que los individuos se deben tratar como agentes autónomos, y la segunda es que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. El principio por el respeto de las personas se divide entonces en 2 requerimientos morales separados. Y este exige que los sujetos ingresen al estudio voluntariamente y con información adecuada. Como ejemplo de esto, podemos hablar de la participación de prisioneros como sujeto de investigación. Por una parte, parece que el principio de respeto por las personas exige que los prisioneros no sean privados de la oportunidad de poder ofrecerse como voluntarios de la investigación. Pero por otra parte, bajo las condiciones de reclusión, es muy fácil de ser coercionados sutilmente o influidos indebidamente a participar en actividades de investigación para las cuales, si estuvieran en otras circunstancias, quizá no se ofrecerían. El respeto por las personas entonces dictaminaría que el prisionero debe ser protegido. Entonces, si se le permite ser voluntario o se los protege, es lo que plantea un dilema en este aspecto. La beneficencia. Se han formulado 2 reglas generales como expresiones complementarias de acciones de beneficencia en este sentido. No hacer daño y aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños lo más posible. Sin embargo, para evitar el daño, a veces se requiere saber qué es dañino, y en el proceso de descubrir lo que es dañino, puede ser que la persona esté expuesta a sufrir algún tipo de daño. El problema planteado por estos imperativos es decidir cuándo se justifica buscar ciertos beneficios a pesar de los riesgos que están implícitos y cuándo se debe renunciar al beneficio a causa de los riesgos. Un ejemplo de esto es la investigación con niños, porque los métodos efectivos para tratar enfermedades de la niñez y promover un desarrollo sano parecería que pueden ser beneficios que sirven para justificar la investigación con niños, aun cuando estos sujetos no vayan a ser beneficiarios directos.
Sin embargo, algunos han objetado que estas investigaciones son inadmisibles, mientras que otros puntualizan que limitarla descartaría muchos estudios que aseguran grandes beneficios para los niños en el futuro. Entonces, en casos difíciles como este, los diferentes postulados que cubre el principio de la beneficencia pueden entrar en conflicto y forzar que se tomen decisiones que son difíciles. En cuanto a la justicia, ¿quién debería recibir los beneficios de la investigación y quién soportar las cargas? Esta es una cuestión de justicia en el sentido de la equidad en la distribución. Otra manera de concebir el principio de la justicia es que los iguales deben ser igualmente tratados. Sin embargo, este planteamiento requiere algunas explicaciones en el sentido de quién es igual aquí, quién es igual y quién desigual, y qué consideraciones justifican apartarse de esa distribución igual. Las cuestiones de justicia han estado asociadas durante mucho tiempo con prácticas sociales como el castigo, la tributación y la representación política. Por ejemplo, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las cargas de servir como sujeto de investigación, digamos, recaían en gran medida en pacientes que estaban en salas de caridad, y los beneficios del mejor cuidado alcanzaban primeramente a los pacientes privados. Luego, como mencionó mi compañera antes, la explotación de prisioneros no voluntarios como sujeto de investigación en los campos de concentración nazi se condenó como una injusticia particularmente notoria. Pero también en los Estados Unidos en la década del 40 hubo un estudio de sífilis, de Tuskegee, no sé cómo me sale el nombre, que se trató de tomar un grupo de hombres negros rurales que estaban enfermos, digamos, de sífilis, y estaban en una situación desventajosa, para estudiar cómo iba el curso de la enfermedad sin tratamiento, cuando la enfermedad no estaba confinada a esa población en particular, y cuando el tratamiento ya estaba aprobado y era efectivo, y estaba ampliamente probado. Sin embargo, se los privó del tratamiento para no interrumpir el proyecto. Y contra estos antecedentes se puede ver que las concepciones de justicia son relevantes para la investigación de los sujetos. Cuando se habla de la selección, por ejemplo, para determinar si algunas clases, como las que mencionamos antes, o las minorías étnicas, o las personas que están en situación de pobreza, son sistemáticamente seleccionadas porque están disponibles, y porque son fáciles de manipular, más que por las razones que están directamente relacionadas con lo que se va a estudiar. Y en cuanto a las aplicaciones y los principios, se pueden considerar 3 requerimientos: el consentimiento informado, la valoración de riesgo-beneficio, y la selección de los sujetos de investigación. En cuanto al consentimiento informado, el respeto por las personas exige que los sujetos, hasta el grado en el que sean capaces, tengan la oportunidad de escoger lo que les va a ocurrir o no. Y esta oportunidad se les prevé cuando se satisfacen estándares adecuados de consentimiento. El proceso de consentimiento contiene 3 elementos: la información, que se suele establecer en ítems específicos que están formulados con el fin de informar al sujeto de que tenga la información suficiente, donde por lo general se incluye el procedimiento, los propósitos, los riesgos, los beneficios que se prevén, si hay procedimientos alternos en el caso de que sea una terapia, y una declaración que se le ofrece al sujeto la oportunidad de hacer las preguntas y de retirarse de la investigación en cualquier momento. La comprensión, la comprensión está dada por la capacidad de entender, que está dada en la función de la inteligencia, la racionalidad, la madurez, el lenguaje. Entonces es necesario adaptar la presentación de la información dependiendo de las capacidades del sujeto. Los investigadores son responsables de averiguar si el sujeto captó la información o no, y esta obligación aumenta cuando los riesgos son serios. Y el otro es la voluntariedad. El consentimiento de participar en la investigación es válido solamente si se da de manera voluntaria, libre de coerción o influencias indebidas. Influencias indebidas por ahí sería presentar ventajas que quizá no se puedan cumplir, como disfrazar el experimento de algo
dar expectativas falsas, digamos. Bueno, y la valoración de riesgo y beneficio. La valoración presenta una oportunidad y una responsabilidad para recolectar información sistemática y completa acerca de la investigación propuesta. Para el investigador, significa examinar el proyecto, si está bien diseñado. Para un comité de revisión es un método para determinar si los riesgos a los que van a estar sometidos los sujetos están justificados, y para los futuros sujetos de valoración, ayudarlos a determinar si van a participar o no. La selección de los sujetos. En este caso es relevante la justicia a dos niveles para la selección de los sujetos, a nivel social y a nivel individual. La justicia a nivel individual, en la selección de los sujetos, demanda que los investigadores sean equitativos, imparciales, que no se ofrezca la investigación potencialmente benéfica solo a algunos pacientes a los que se favorecen y se seleccione personas indeseables para la investigación riesgosa. Y la justicia social exige que se haga una distinción entre las clases de sujetos que deben y que no deben participar en alguna clase particular de investigación, basada sobre la capacidad de los miembros de esa clase para soportar las cargas, y sobre lo apropiado de imponer cargas adicionales a personas que ya están abrumadas. Entonces se puede considerar un asunto de justicia social que haya un orden de preferencia en la selección de clase de sujetos, como por ejemplo los adultos antes que los niños. Más adelante, aparece la Declaración de Helsinki, que sea a nivel internacional la primera declaración adoptada por la Asamblea Médica Mundial es en el 1964. Y esta es muy discutida en el ámbito científico porque todavía primaba la idea de que no se debía poner en tela de juicio, digamos, la neutralidad de los científicos que llevaban a cabo la investigación. Y la primera propuesta en este sentido se plantea en la Declaración de Tokio, que es como la segunda versión de la Declaración de Helsinki en el 75, y se introduce la necesidad de que exista la evaluación de la investigación por un comité independiente. Y la declaración se promulga como una propuesta de principios éticos que sirven para orientar a los médicos que realizan investigaciones, y también incluye la investigación de material humano y de información identificable. Los principios básicos son bastantes, no sé si quiere que le diga algunos o que lo pueden leer igual cuando revisen el Power, para no ser tan largo. Con que los pases, los nombres nomás está bien, como para que tengan una idea. Se enfocan básicamente en no perjudicar el medio ambiente, cuidar a los animales que se utilizan para los experimentos, formular protocolos experimentales, el consentimiento firmado, voluntario y libre de coerción, digamos, y cuando se trata de una persona que sea legalmente incapaz de consentir, el consentimiento debe estar firmado por su representante legal. Y hay unos bastantes más. Y también alcanza a los editores, las obligaciones éticas alcanzan también a los editores de esta información, que están obligados a publicar los resultados exactos, ya sean positivos o negativos, o deben estar libres para que el público pueda disponer de ellos. Y en América Latina, recién en los años 90 es que los comités de ética comienzan a tener algún desarrollo, y el grado de vulnerabilidad de los países de América Latina y las progresivas modificaciones de los estándares éticos universales contenidos en la Declaración de Helsinki, como en otras normativas internacionales, determinan que los comités tengan la responsabilidad central de proteger los derechos humanos del sujeto de investigación. Y acá buscamos un párrafo de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que se aprobó en 2005 por los Estados miembros de UNESCO, que en su artículo 19 sobre comité de ética dice que se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas,
con miras a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Ese fue nuestro tema, aspectos éticos en la investigación médica. Una aclaración ahí, un aporte a lo que están diciendo. Fíjense de que esto que bien detallaron ustedes, no solo se da en las investigaciones sobre personas tal, así como nos imaginamos, por ejemplo, están como, por ejemplo, una vacuna o algo así que estén, o ahora con el tema del COVID, digamos, son solo temas así. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y al momento que tenga que, mi campo de investigación es el Hospital Ferrando, son cuestiones jurídicas, yo hablo del derecho a huelga, por ejemplo, pero antes de tomar los datos de los que voy a utilizar y antes de iniciar la investigación yo tengo que pasar por el comité o sea, mi estudio tiene que pasar por el comité de ética de la investigación que está en el Hospital Ferrando. Ellos van a tener que analizar primero si me aprueban si me aprueban el proyecto de investigación que estoy por hacer en el Hospital Ferrando, yo tengo que elevar esa aprobación a la UNE, al doctorado de la UNE donde estoy haciendo, y una vez que esté, digamos, todo eso aprobado, a mí me dan el ok para utilizar la información. ¿Qué les quiero decir? Que toda investigación, que ya sea en forma directa, tenga algo que ver con los pacientes, o en forma indirecta, como es en el caso donde yo estoy por utilizar datos de alguna, digamos, datos en un segundo orden, si quieren, porque no son de pacientes, sino es la repercusión de la huelga también tiene que pasar por los comités de investigación. Así que todo esto que detallaron las compañeras tiene mucho que ver, o todo que ver, con todo tipo de investigaciones que se realizan en el campo médico. Pero en el campo médico no solo tiene que ver con la atención directa de pacientes sobre pacientes, sino también estas investigaciones que ya les digo, son aledañas, pero tienen que ver con un ambiente hospitalario, por ejemplo. Solo aclararles eso. Continúa. Claro, profe, a eso sí. Es lo que dice acá, donde dice que incluye la investigación del material humano y de la información identificable de los sujetos. Eso sería entonces... Claro. Fíjense que los datos incluso que los que estoy por recabar yo, o lo que debería recabar, ni siquiera tiene que ver con pacientes identificados, sino yo voy a hablar de números. Cantidad de personas atendidas en tal periodo que estuvieron en una huelga fuerte, un paro fuerte, y versus cantidad de pacientes atendidos en el momento de una huelga, digamos. Eso sería básicamente los datos que extraería, pero independientemente de que sean pequeños, al lado de otro tipo de investigaciones, tengo que pasar por el comité de bioética en la investigación del hospital, y aparte me lo pide la misma universidad. Si bien yo tengo aprobado mi proyecto de tesis, antes de presentarlo tengo que presentar los avales. Esos avales están dados por los comités que tengan que intervenir. En mi caso, como voy a trabajar sobre un hospital, es el Comité de Ética de Investigación del nosocomio. Así que esos son requisitos que en cualquier trabajo de investigación nosotros tenemos que cumplir. Bueno, continúen. Bueno, el tema que viene ahora es dolor y muerte. En primer lugar, vamos a ver qué es el dolor. Bueno, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es una sensación, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística, real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Se considera desagradable al conjunto de sentimientos entre los que se encuentra el sufrimiento, la ansiedad, la depresión y la desesperación. Entonces el dolor es una señal que el sistema nervioso indica que algo no anda bien en el organismo. Como dice ahí, es una sensación desagradable que se puede expresar o se puede sentir como, por ejemplo, como un pinchazo, un hormigueo, una picadura, un ardor, una molestia. Hay una clasificación de dolor
que se da según su fisiopatología, según su duración, entre otras. Algunos dolores se dan de manera correcta por el sistema nervioso, como por ejemplo en respuesta a una agresión. Otros, como los agudos, que se dan por un trauma, por una cirugía, que en este caso sería el dolor postoperatorio, o por enfermedades agudas. Y por último, el dolor crónico, que se va a dividir en dolor crónico no oncológico y oncológico. Estos pueden causar un deterioro funcional, trastornos psicológicos y también alteraciones en el sueño. En un gran porcentaje las personas manifiestan que este dolor crónico interrumpió sus actividades de la vida diaria. Bueno, se va a terminar el Zoom. No sé si le paso el otro link o... Si quieren, como quieran ustedes, si quieren cortamos ya y ya pasen al nuevo link. Claro, bueno, Ujú. hago eso entonces. Bueno, dale.